Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos haciendo un resumen de nuestra sesión sobre la introducción a Hechos de los Apóstoles. Antes de comenzar a escudriñar el libro de Hechos de los Apóstoles, hay cosas que nosotros como cristianos debemos conocer acerca de este libro. Lo primero que debemos conocer es la historia del libro de Hechos de los Apóstoles. Universalmente, la escritura de este libro se le atribuye a nuestro hermano Lucas, al que también se le conocía como el médico amado. Lucas es el único escritor no judío de todo el Nuevo Testamento. Los acontecimientos que nosotros encontramos en el libro de los Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años aproximadamente, y los estudiosos de la palabra lo datan alrededor del año 30 al 62 después de Cristo. Este libro es la continuación del Evangelio de Lucas, o al menos eso es lo que se nos da a entender por la dedicatoria y la forma en la que está escrita este libro. Originalmente, como es de esperarse, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles formaban un solo tomo al que se le llamaba Historia de los Orígenes Cristianos. A principios del siglo II aproximadamente, los 4 evangelios canónicos, como nosotros hoy los conocemos, fueron reunidos en una sola colección y comenzaron a circular en forma de evangelio cuádruple. Esto significó que el primer volumen de la historia que escribe Lucas se separó del segundo y fue adjuntado o añadido a 3 obras de otros escritores que cubrían el mismo terreno y que relataban la historia de Jesús, que finalizaba con el testimonio de su resurrección. A estos otros 3 libros, al que se le añade la primera parte de este escrito, son los libros que nosotros hoy conocemos como el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Alrededor de la misma época en que comienzan a reunirse los 4 evangelios para formar un solo conjunto, también se estaba formando una colección de documentos cristianos que fueron las cartas de Pablo. Estas 2 colecciones, al conjunto de los 4 evangelios, en un principio se les llamaba el Evangelio, y a la colección de cartas que escribe Pablo se le llamaba el Apóstol. Estos 2 tomos constituyen la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento, pero algo que resulta curioso, y es que si no se hubiese añadido Hechos de los Apóstoles entre los 4 evangelios y las cartas de Pablo, hubiese habido una brecha histórica que no se podría explicar hoy en día, porque gracias a los acontecimientos que se nos narran en Hechos de los Apóstoles, nosotros entendemos la razón por la cual Pablo está escribiendo sus cartas, ya que se nos describen los viajes que él hizo y los lugares a los cuales él llegó y estableció iglesia. Sin Hechos de los Apóstoles, hoy en día nosotros como cristianos no pudiéramos entender un hecho tan importante e ignoraríamos la razón por la cual Pablo está escribiendo estas cartas. La importancia de Hechos de los Apóstoles se comienza a subrayar con mayor medida aproximadamente a mediados del siglo II, como resultado de una disputa que provocó un hombre llamado Marción con sus enseñanzas. Marción de Sinope fue un seguidor de las ideas de Pablo, pero podemos decir que no comprendió sus enseñanzas, porque alrededor del año 144 después de Cristo, Marción comenzó a promulgar en Roma lo que a su juicio constituía el verdadero canon espiritual, que para lo que él llamaba la nueva era inaugurada por Cristo. El canon es la lista de libros aceptada por los
eruditos y los padres de la iglesia. Esta lista de libros son las que nosotros hoy en día encontramos en nuestra Biblia. Tanto los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento tuvieron que cumplir más bien una serie de requisitos para poder considerarse como parte de nuestra Biblia. Marción entonces comenzó a sacar su propia lista de libros. Para Marción, Cristo fue el revelador de una religión enteramente nueva y que era completamente independiente de todo lo que había acontecido antes de su venida. Es decir, Marción creía que las promesas hechas a Israel, la fe de Israel con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tenían nada que ver con su nacimiento, no tenían nada que ver con Cristo, tal cual como lo muestra el Nuevo Testamento. Para Marción, Dios el Padre, de quien Jesús nos dio testimonio, nunca antes había sido conocido en la tierra y que también era un ser superior al Dios de Israel. Marción pensaba que Pablo era el único apóstol fiel de Jesucristo y que fue el único que promulgó su fe tal cual como Jesucristo la enseñó. El Antiguo Testamento, a criterios de Marción, no podía ocupar un lugar en el canon cristiano. El canon que comenzó a promulgar Marción constaba de dos partes. La primera, a la que se le llamó el Evangelio, que era una revisión adaptada del Evangelio de Lucas, la cual él había adecuado a sus fines. Y una segunda parte llamada el Apóstol, que así como la primera parte, también era una revisión adaptada de las cartas que Pablo escribe a las iglesias, además de la carta que escribe a Filemón. Todas estas enseñanzas de Marcio comenzaron a constituir un reto para los cristianos de esa época, lo cual los obligó a restituir la forma en la cual evaluaban libros para que fueran parte del canon. Se podría decir que el título, Los Hechos de los Apóstoles, pudo haber tenido la intención de señalar que Pablo no era el único apóstol fiel de Jesucristo como lo enseñaba Marcio. Es decir, este título muestra una clara oposición a esta enseñanza de Marcio. El propósito del libro de Hechos de los Apóstoles no puede considerarse aparte del propósito del Evangelio de Lucas, ya que las dos partes, a pesar de todas sus diferencias en el estilo, originalmente eran un solo tomo, con un propósito coherente. Lucas no deja que nosotros como lectores especulemos o divaguemos acerca de cuál puede ser su propósito. Él lo especifica explícitamente en el prólogo de su Evangelio, que este prólogo debería leerse tanto para el Evangelio que lleva su nombre como para el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 al verso 4, nosotros encontramos cuál es el propósito del libro. El propósito del libro es crear un registro ordenado de los acontecimientos referentes al ministerio, vida, muerte, resurrección y legado de Cristo. En Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, Lucas nos dice que en el primer tomo le escribe a Teófilo las cosas que habían acontecido entre ellos. Acerca de Teófilo, la Biblia no nos dice quién es Teófilo, ni tampoco nos muestra una descripción
de quién es. Pero los estudiosos de la palabra dicen que Teófilo pudo haber sido un creyente romano y que la intención de Lucas al enviar tanto el Evangelio que lleva su nombre como Hechos de los Apóstoles era mostrarle a Teófilo un registro ordenado de todo lo que había acontecido desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión y cómo los primeros cristianos continuaron con su legado. En el pasaje de Lucas parece que él mismo nos da a entender que no pretende haber sido testigo ocular de los primeros registros en su historia, es decir, de la vida de Cristo, sus enseñanzas, su resurrección y demás acontecimientos que se nos narran en el Evangelio de Lucas. Él no fue el primero en narrar o en escribir un relato acerca de estos acontecimientos. Lucas entonces nos muestra cuál es su propósito al escribir. Su propósito era proporcionar a Teófilo un relato veraz y ordenado de los orígenes del cristianismo, acerca del cual Teófilo ya tenía alguna información. A Lucas le interesaba que Teófilo se apoyara confiadamente en el relato que él le brindaba. Las primeras partes de la narración, que se encuentra en lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, es en esencia un registro del testimonio apostólico del ministerio de las palabras, la obra, la pasión y el triunfo de Jesús, ampliado, claro está, con el material que nuestro hermano Lucas había reunido. El segundo volumen, que es Hechos de los Apóstoles, retoma la historia después de la resurrección de Jesús y la continúa por unos 30 años aproximadamente, como ya lo hemos mencionado anteriormente, relatando así el proceso del Evangelio por el camino que va desde Judea, vía Antioquía, hasta Roma, y termina mostrando a Pablo como principal referente del Evangelio en el corazón del Imperio Romano, con una evidente tolerancia por parte de las autoridades imperiales. Este sería en sí el propósito del libro. El propósito del libro de Hechos de los Apóstoles es el mismo propósito del Evangelio de Lucas, ya que originalmente eran un solo tomo. La estructura de Hechos de los Apóstoles está dividida en dos partes. En Hechos, capítulo 1 al capítulo 12, nosotros encontramos la iglesia primitiva en Palestina, teniendo como figura central a nuestro hermano Pedro. Del capítulo 13 al capítulo 28, nosotros encontramos la iglesia gentil. Aquí se nos muestra cómo la palabra de Dios, el Santo Evangelio, comienza a extenderse hacia el oeste y alcanza al pueblo gentil. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Todo aquel que no es judío era considerado como gentil. Para que nosotros podamos comprender de manera más acertada el libro de Hechos de los Apóstoles, debemos tener clara esta estructura. No podemos interpretar la iglesia primitiva que se nos muestra del capítulo 1 al capítulo 12 como si fuera la iglesia gentil, porque no es así. Del capítulo 1 al capítulo 12 se nos habla de la iglesia primitiva en Palestina, y del capítulo 13 al capítulo 28 se nos comienza a hablar acerca de la iglesia gentil, y son dos figuras. En la primera parte, la figura central es nuestro hermano Pedro. En la segunda parte, la figura central es nuestro hermano Pablo. Recordemos que a Pedro le fue encomendado llevar el evangelio a los judíos y a Pablo le fue encomendado llevar el evangelio a los gentiles.
Esta estructura nos muestra cómo el Evangelio comienza a expandirse desde Jerusalén hasta llegar a Roma. Pero hay algo muy interesante, y es que a medida que el Evangelio va avanzando en Hechos de los Apóstoles, se nos muestra cómo va atravesando etnias y culturas hasta dejar de ser un mensaje exclusivo para los judíos, porque eso se pensaba en un inicio, que el Evangelio era un mensaje exclusivamente para los judíos. Pero Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice: y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La intención de Jesús no fue que el Evangelio quedara como un mensaje exclusivo para los judíos, sino que el Evangelio fuera para todo pueblo y que todos conocieran la verdad y se hicieran partícipes de la salvación que Él había derramado cuando murió en la cruz. De esta manera está estructurada Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, al igual que otros libros, también tiene estilos literarios. Los estilos literarios son formas que el autor utiliza para llegar a su audiencia, y Hechos de los Apóstoles no es la excepción. El primer estilo literario que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles es el paralelismo. El paralelismo es la semejanza o la repetición de dos o más situaciones donde pueden que cambien algunos factores o algunas cosas. Y Hechos de los Apóstoles está lleno de muchos paralelismos. Aquí están algunos ejemplos de paralelismo que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 8, del verso 14 al 23, se nos narra de cómo el Evangelio comienza a expandirse por primera vez y de cómo Felipe llega a predicar a Samaria. Y poco tiempo después llega nuestro hermano Pedro a orar por los hermanos que se habían convertido en Samaria para que recibiesen al Espíritu Santo. Y dentro de aquellos hombres que habían creído al Evangelio se encontraba uno llamado Simón, que antes ejercía las artes mágicas. Y al ver que Pedro oraba e imponía las manos, y al imponer las manos descendía el Espíritu Santo, Simón el mago ofreció dinero para recibir ese poder. Y Pedro le dijo que su dinero pereciera con él porque intentó comprar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 13, verso 8 al 11, se nos muestra a Pablo contendiendo con un mago llamado Elimas o Bar Jesús. En estos dos pasajes claramente hay un paralelismo. Pedro contiende con un mago y Pablo también contiende con un mago. Claro, algunas cosas cambian, como por ejemplo, la razón por la que Pablo contendía con Simón era porque había intentado comprar el Evangelio. La razón por la que Pablo contendía con Elimas era porque se oponía para que el procónsul creyera al Evangelio, pero ambos se enfrentaron a magos, en un contexto, claro está, diferente, pero esto es el paralelismo. Pedro, como figura central de la primera parte de Hechos, se enfrentó a un mago, y Pablo, como figura central de la segunda parte de Hechos, también se enfrenta a un mago. Y Lucas nos muestra cómo estos dos hombres, como figuras centrales, pasan por circunstancias parecidas. El segundo estilo literario que nosotros encontramos en Hechos son los sumarios. Los sumarios son resúmenes pequeños que son importantes para comprender lo que sucede sin narrar todo lo que sucede. Y Hechos de los Apóstoles nos muestra algunos sumarios.
En Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47, encontramos un sumario o un resumen de la vida de los primeros cristianos. Nos dice de manera corta cómo es que los primeros cristianos vivían. Se nos dice que los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y sabemos que la doctrina de los apóstoles o enseñanza de los apóstoles es el evangelio que Jesucristo les había dado. Pero Lucas no narra todas las enseñanzas de Jesús, sino que los resume diciendo la enseñanza de los apóstoles. Y decía que compartían el pan y tenían comunión los unos con otros. Y nos resume de manera breve cómo era la vida de estos primeros cristianos, sin la necesidad de narrar cada aspecto de su vida cotidiana. En Hechos capítulo 1, del verso 12 al 14, nosotros encontramos un resumen o sumario introductorio antes del Pentecostés. Se nos habla de lo que estaban haciendo los discípulos antes que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Estos pequeños resúmenes a nosotros nos ayudan a comprender qué es lo que está a punto de acontecer o qué está aconteciendo. Estos sumarios son importantes para que nosotros como lectores comprendamos sucesos aún mayores. Otro de los estilos literarios que encontramos en Hechos de los Apóstoles son los discursos. Los discursos ocupan aproximadamente un 20% de la escritura de Hechos de los Apóstoles. Claro está, los distintos discursos que se manejan en Hechos de los Apóstoles son de acorde al público al que se les transmite. Por ejemplo, tenemos el discurso de Pedro en el Pentecostés, tenemos el discurso de Pablo en el Areópago y tenemos el discurso de Esteban antes de ser apedreado. Todos estos discursos tienen una temática diferente, que las estaremos viendo más adelante en próximas sesiones. Por el momento simplemente estamos introduciéndonos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles también tiene temas teológicos. El primer tema teológico que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles es la cristología. La cristología en Hechos de los Apóstoles no se centra en mostrar a Jesús como sacrificado, ni se centra en el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Ese tema se encuentra en la primera parte, es decir, en el Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles se centra en mostrar a Jesús exaltado y gobernando sobre el trono celestial. Se nos muestra a un Jesús lleno de poder, lleno de gloria, al Hijo del Hombre que se presenta como juez. Esa es la cristología que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles. No podemos confundir la cristología de Lucas con la cristología de Hechos de los Apóstoles. En Lucas se nos presenta a un Jesús que estaba dispuesto a ser sacrificado para salvación de muchos. En Hechos se nos muestra un Jesús exaltado, lleno de poder y reinando a la diestra del Padre. Un segundo tema teológico que se maneja es la experiencia del Espíritu Santo. En Hechos se nos da a entender que el mismo Espíritu Santo que inspiraba a los profetas, a los salmistas en el Antiguo Testamento y que también había respaldado a Jesús, había descendido para guiar e imperar en la iglesia. Esta es la pieza central de Hechos de los Apóstoles, la guianza y la dependencia del Espíritu Santo. No podemos desligar a Hechos de la obra del Espíritu Santo, porque el suceso más importante de Hechos de los Apóstoles es el derramamiento del Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía manifestaciones, pero no era permanente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo había descendido para quedarse. Y algo que muchos no entienden es que el Espíritu Santo es la marca de Dios
para garantizar la legitimidad de su iglesia, para mostrar que el pueblo de Dios, que un cristiano es legítimo. Un cristiano es legítimo porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que se nos da a entender en Hechos de los Apóstoles, que ese espíritu que inspiraba en el Antiguo Testamento, que ese espíritu que respaldó a Jesús, había descendido para guiar e imperar en medio de la iglesia naciente. Otro tema teológico que se maneja en Hechos es Israel y la iglesia. Lucas nos muestra que hay una clara y a la vez problemática relación entre la iglesia e Israel. Lo que está en juego en Hechos de los Apóstoles es la legitimidad de la iglesia, que en la época cuando Lucas lo escribe, lo distingue claramente ya del pueblo de Israel. Claro, nosotros nacimos gracias al pueblo de Israel, porque debido a la incredulidad de muchos judíos, fue que el evangelio pudo extenderse a los gentiles, porque había una profecía que se debía cumplir, y esa profecía es que el Señor iba a provocar al pueblo de Israel con un pueblo que nunca antes la había conocido, un pueblo que no le pedía, un pueblo que no le buscaba. Y si el Señor iba a provocar a Israel con otro pueblo, ¿quién sería ese pueblo? Obviamente iba a ser el pueblo gentil. Y aquí Lucas nos muestra que ciertamente la iglesia se distingue del pueblo de Israel, aunque hubieron ciertos acontecimientos que veremos más adelante en los cuales se quería obligar a la iglesia gentil a adoptar algunas costumbres judías. A lo largo de Hechos de los Apóstoles se nos muestra que existe una clara diferencia entre la iglesia e Israel y que hay reglas para cada uno de ellos. Eso es muy importante para entenderlo, mis hermanos, y lo estaremos escudriñando con mayor profundidad en próximas sesiones. También otro de los temas teológicos que se nos muestra es la vida de la iglesia primitiva, la forma en la que vivían los primeros cristianos. Esto ha sido todo con respecto a la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Esté pendiente para las próximas sesiones que se estarán llevando a cabo más adelante. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre todos ustedes.